primer día que llegué, allá, eh, y con otra opción más, llevé compré un conejo, porque me di cuenta que el animal atrapaba conejos, porque vi la huella, siguiendo un conejo, esa huella es extraña. Entonces yo dije, voy a llevar un conejo y voy a poner un conejo arriba del árbol, en las primeras ramas del árbol, y voy a poner la cámara infrarroja al frente para ver caso encuentro a la forma de captarlo comiendo. Tenía que sacrificar algo, un conejito. Compré un conejo también y lo llevé. Y el primer día, en la tarde, cuando llegué allá, lo primero que hice fue, antes de que se oscureciera, porque era peligroso tarde-noche, lo primero que hice fue poner el conejo amarradito de una patita arriba del árbol y con la cámara infrarroja frente a él. Lo dejé toda la noche y al otro día en la mañana lo primero que hice fue sacar nuevamente el dron y hacerlo volar sobre el árbol para testear si es que el animal estaba por ahí o no. No había nada. Había muchas hojas porque estaba muy frondoso, estábamos ya en otra época, septiembre, y no se veía ningún animal, así que yo dije ya, entonces si no está el animal por ahí, puedo ir a ver caso está el conejo, o se lo llevó el animal o se lo comió, y sacar la cámara para ver registro. Partí, obviamente, con algunas armas en mi posesión por si acaso, y encontré el conejo ahí. No se lo había llevado nada al conejo, por lo tanto no pude tener registro nuevamente de la cámara infrarroja viendo moverse a ese animal que andaba allí, que pareciera que fuera un depredador que se lleva los cuernos. Eh, Así que saqué al lindo conejito, me lo traje conmigo y salí de ahí y fui al frente de en la cueva, en el río, y quise volar el dron directamente desde el frente de la cueva. O sea, solamente a 7 metros. Me gané con el dron y manipulándolo desde ahí para que no se perdiera la señal, porque era un dron en realidad que trabajaba con satélite y no con internet, para poder ocuparlo en un lugar donde no hay internet. En definitiva, volé el dron en el río, en ese río se provoca mucho viento, porque es como un cañón, digamos, de los árboles y el río, y pasa mucho viento por ahí. Y el dron queda como inestable en realidad. Me costó mucho estabilizarlo un poco. Y cuando lo levanté el dron, me preocupé, me preocupé de que el dron tuviera la linterna encendida arriba. Le encendí la linterna y lo empecé a guiar con el celular y partí hacia la cueva con el dron, mirándolo por el celular. Aparte de eso, compré un foco grande para iluminar dentro de la cueva en caso de que no funcionara el tema de la linterna. Así que me gané ahí al frente de la cueva dirigiendo el dron hasta la cueva. Llegó el dron a la cueva, cuando llegó el dron a la cueva, mirando el celular y la imagen que me estaba dando la cámara del dron, me di cuenta que la cámara estaba funcionando, pero la luz se había apagado. Algo provocó que mi luz, la luz de la linterna que había puesto arriba, que estaba recién cargada, se apagara. Estuve volando el dron 1 minuto y medio y el dron de pronto se desvaneció. Y en el celular me aparecía que el dron había sido bloqueado. Fue muy extraño, porque en mi casa, en el gimnasio donde metí yo el dron, se cayó y se golpeó varias veces en las paredes y cayó y nunca se apagó ni la linterna ni tampoco la imagen de video. Jamás, jamás se me bloqueó. Y esa vez se me bloqueó. Entonces yo dije, algo tiene que haber sido lo que provocó que se cortara la señal y se bloqueara todo eso. Y el dron se desvaneció y quedó al frente de la cueva en un pastito que había al frente de ese depósito.
Así que quedé con el dron al otro lado, en la cueva. ¿Qué me quedaba? No me quedaba otra cosa más que ir a tratar de conseguir sacar el dron de ahí. Y sin tener nunca miedo, y se lo digo en forma real y sincera, nunca tuve un poco de miedo. Y aunque la gente me decía, no vayas, ¿cómo se te ocurre? Te puede agarrar el animal, te va a matar. No importa. Saber que nunca tuve miedo. Y fui y busqué el lugar donde estaba la cueva hasta que la encontré. Me fui a meter en un fondo hasta que encontré el lugar por unos indicios que habían sobre la cueva, que había una cabaña a lo lejos, y por esa cabaña me guié hasta que llegué a la cueva. Cuando llegué a la cueva, bajé a la cueva y iba con el celular encendido. Tomé el dron que estaba a la entrada de la cueva y aproveché de grabar por dentro de la cueva, que no era pequeña. Tenía una entrada pequeña, sí, que podría haber sido que entrara una persona de rodillas o qué sé yo. Puede caber un puma a lo más bien. Pero adentro era muy grande, tenía como 6 metros de profundidad y tenía también como 2 metros de altura. Pero la cueva no terminaba ahí en la pared final, sino que tenía túneles adentro. Y lo más extraño que esa cueva no era de arena, era una cueva de piedra volcánica. Por lo tanto era rígida. Podía ser que aguantara mucho tiempo porque eran cuevas de piedra volcánica. Y muy profundas para adentro, se veía. Porque yo alumbré con el foco hacia adentro y se veía que tenía mucha profundidad. Bueno, me vine a la casa. Revisé nuevamente todo el material que yo tenía. Y me di cuenta que en el minuto y medio que estuvo el dron volando frente a la cueva, al revisar y mejorar las imágenes con computador, logré detectar que habían 2 imágenes al frente del dron que estaban con la cabeza agachada. Un minuto o un segundo con la cabeza agachada y al siguiente segundo levantan la cabeza ambos y se ven con la cabeza hacia el frente del dron, como mirando el dron. En esos segundos, en esos instantes, desaparecen esas imágenes y yo logro meter el foco, como se había apagado la linterna del dron, metí la luz del foco del frente del río hacia adentro de la cueva y da un haz de luz hacia el fondo de la cueva. Y en el fondo de la cueva se logra detectar con las imágenes que tengo en video y en fotografía que existe un tercer animal que estaba al fondo y era de color oscuro, gris o negro, que yo me imagino que era el mismo o tiene la misma característica del animal que yo vi descender planeando. Me encontré con esto y no encontré la imagen de una persona ahí dentro porque había venido un temporal de 2 días que subió los ríos mucho y dentro de la cueva se veía que había subido el río hasta adentro y había arrastrado todo lo que había en la entrada de la cueva. Por lo tanto, ya no había la imagen que yo pretendía ver ahí. Ni con el dron,
ni con la cámara en vivo ahí dentro de la cueva. Entonces me di cuenta que el río se había llevado toda situación que había ahí, si es que había. Pero aparecieron 3 animales. Uno café grande, uno café chico y uno gris al fondo. Entonces, todo lo que yo viví en esta gran experiencia no había sido nada imaginación. El que yo vi correr al frente mío, que lo vi café, y que vi las huellas marcadas en el piso, era posiblemente el que estaba ahí con una cría, que también vi huellas pequeñas de la misma forma. Y el animal que vi volar o planear de arriba del árbol estaba más atrás, como señor de la cueva, que posiblemente sea el macho. Estaba atrás de la cueva observando el dron antes de que algo me derribara el dron. Esta historia la quise plasmar en este audio video de esta entrevista que hoy día le muestro a ustedes, porque con el tiempo esto se va a dilatar, se va a olvidar. Lo que finalmente hice fue llamar a PDI e informar de lo que yo había visto en ese sector y de que si es posible que aumenten el espectro o el área de búsqueda de aquel joven, a ver caso les servía para poder, si es que la fiscal autorizaba, para llegar a esos sectores y ver las cuevas que habían allí, si es que había algo más adentro. La segunda vez que yo fui a ese lugar a testear con la cámara infrarroja las huellas de ese animal y me volví hacia el sector de Los Álamos, cuando venía saliendo hacia Curacautín, me encuentro en la carretera con una señora vecina de allí que me hizo dedo y yo la subí al vehículo, una señora de edad, y le quise aprovechar de preguntar yo caso había visto ese tipo de huellas que yo tenía en el celular. Hablé con ella, le dije, ¿sabe qué? Me quisiera comentarle, y le hice como una entrevista dentro del vehículo y le mostré la huella que yo había visto y que caso ella la había visto en algún momento. Y ella se asustó un poco y me dijo, ¿sabe qué? Sí, yo reconozco esas huellas que usted me muestra y eso lo vi yo hace 3 meses atrás cuando hubo la última nevazón y fue exactamente cuando yo había ido. Dice y cuenta la señora que en el patio de su casa encontró esa huella y que los animales de ella empezaron a ladrarle a la huella, ¿ya? Y empezaron a seguir, pero ella vio esa huella. Y esa noche se le desaparecieron 2 gatos de su casa. No volvieron nunca. Eso por una parte. Lo segundo es que ella también me comentó que en un sector al frente de su casa y por el otro lado del río, había visto descender una luz de un plato gigante entre medio del bosque. Yo me llamo Doris. ¿Cómo? Yo me llamo Dora. Dora. Sí, me dicen Doris. La señora Dora. Ella es una vecina de ahí de donde yo estaba arrendando y la tomé en el camino porque venía a Curacautín. No hay buses a esta hora, así que la llevo para que llegue a Curacautín. ¿Se puede bajar la mascarilla un poco para conocerla? Para que la conozcan ahí. Ella, la señora Dora. Bueno, ella me comenta algo de que le mostré las huellas del animal que estaba viendo yo y me dice que sí la ha visto. Señora Dora, ¿en qué lugar la vio usted? ¿Allá cerca de su casa también o no? De mi casa hacia arriba un par de metros donde está los álamos y los eucaliptos hacia adentro. Ya, ¿y andaba con perro usted? Yo andaba con mis perros y uno de mis perros empezaron a seguir las huellas. Ya. Y de ahí mi perra me volvió a buscar, la chola, porque la más enseñada, y el colate, los perros grandes. ¿Ya? Y por los perros me di cuenta que los perros me buscaban, seguían la huella. Yo dije, libre, no era libre. Y en eso me di cuenta que era una mano como rara. Era muy grande. Larga y rara, y como los dedos largos y las uñas, una cosa rara. Sí. ¿Nunca vio el animal, sí? No, yo solamente he visto la huella. La ¿Y los perros la siguieron? ¿Siguieron la huella? La primera nevazón vi las huellas y uno de los perros lo trataba de seguir como del mirador hacia arriba. Ya. Y yo los llamé porque para allá hay más perros y podían hacerle daño a mis animales, mis perritos.
Claro, ¿y nunca averiguó de qué tipo de animal era? No se me ocurrió porque como la veía yo pensé que podía ser una huiña, algo de campo, pero no me llamó la atención. Es que es Y ahora acá muy el grande. señor, claro, el señor como me lleva, me dice, me muestra así. Reconocí dos partes de la, como mano, digamos, la huella. Claro, es que la huella que le muestro yo tiene 40 centímetros de grande, es grande. Sí, y, sí, tiene más encima, al lado andaba con una cría. Y la cría tenía la patita del porte de mi mano más o menos, pero la misma forma. Yo vi las dos que le mostré. La grande. Las grandes, sí, que son como, me llamó la atención porque es una pisada como así y es como punta y la Claro. uña como larga. Es Claro. algo raro, que no... Es raro, ¿cierto? No es de un animal de acá del campo. No. No es de acá, ¿cierto? Esa fue su experiencia. Me la contó y está grabado y se lo vamos a mostrar en su instancia. Cuando yo fui a buscar el dron, a buscar entre medio de los fondos allá, llegué a una casa y le pregunté a una señora qué caso había tenido alguna experiencia de alguna pérdida de animal también en su hogar o dentro de sus animales. Y ella me dijo, no, a mí no se me ha perdido ningún animal, nada extraño ahora. Pero le puedo contar, me dijo, que hace 10 años atrás, aquí en el patio de mi casa bajó un disco volador. Se detuvo en el patio, estuvo suspendido, muy bajito, hasta que salió el papá de ella afuera y inmediatamente tomó vuelo y salió el disco volador. Esa fue la experiencia de una vecina de allí que estaba a solo 500 metros de donde está la cueva en realidad, que yo les cuento. Así que yo podría determinar o decir que creo que podrían ser estos seres algún tipo de forma de revisar o ver la Tierra a través de animales de extraterrestres. Es una luz rara, como muy fuerte, muy brillante. Ya. Y como que yo pensaba que era avión. Pero yo dije, avión a esta hora y andan en la noche y siempre andan en la montaña, arriba del cerro, cerca de mi casa. ¿Pero no ha visto nada que haya bajado a la Tierra? ¿Algo que se haya sí. aposentado? Hace tiempo que bajó uno como de mi casa, la dirección al volcán, pero acá abajo. Bajó, que yo le comenté a varias personas y me dijeron, no le haga caso, debe ser una animita que anda por ahí. Pero bajó hace tiempo, el año pasado fue ya. Bajó la luz, ese bajó y se veía una cuestión redonda como un colador. Y la luz muy fuerte, bajó de mi casa por el frente, los campos al final, bajó y aterrizó en esa parte como montaña, ahí bajó, hace tiempo. ¿Esa es su experiencia más cercana, Sí, digamos, que tuvo usted con la luz, con esas sí, luces sí. o como naves espaciales? Claro, justamente. Quiero comentarles también que cada vez que yo iba a ese lugar, que fueron 4 veces, yo tenía que devolverme a cierta hora a Cañete a hacer clases, porque yo hago clases de artes marciales en un lugar llamado Cañete, ¿ya? En un liceo de Cañete. Y cada vez que regresaba me tocaba volver a pasar inmediatamente, no alcanzaba a llegar a casa, sino que pasaba a hacer la clase y después me venía. Pero me pasaba algo muy extraño cada vez que llegaba de ese lugar, donde anduve a la cola del animal y viendo ese sector, llegaba a hacer clases y nosotros hacemos trabajo a pie descalzo, entrenamos a pie descalzo. Tengo varios alumnos allí y cada vez que les hacía clase, llegando de allá, yo andaba con una energía extraña en mi cuerpo. Es como cuando las personas se energizan con energía de los vehículos y tocan un vehículo y salta una chispa. A mí me pasaba cada vez que fui allá, que llegando a hacer clase, los chicos, yo los tocaba y desde mi mano saltaba una energía, una electricidad y se veía saltar la energía desde mi mano a una gran distancia. Yo le ponía las manos cerca y saltaba de gran distancia la energía desde mi cuerpo hacia el cuerpo de estos jóvenes. Y ellos me decían, pero profesor, ¿qué pasa? ¿Por qué anda con tanta energía? Y yo en realidad al principio no lo relacioné, pero después me di cuenta que cada vez que iba allá y volvía a hacer clase, me pasaba
Nuevamente lo mismo que los chicos decían, pero profe, ¿por qué le salta energía? ¿Por qué le salta corriente? Y sí, saltaba la corriente y lo logré grabar. En algún momento que una chispa, más o menos de 1 centímetro saltaba de distancia desde mi mano hacia el cuerpo de los jóvenes. Por supuesto sin hacerle daño porque era una energía menor, pero sí había una corriente extraña. En el caso te salta corriente igual. Mire. Ahí se vio. Después de haberle hecho este relato detalle por detalles de esta gran historia que he vivido, y ustedes me preguntaran a mí, ¿qué creo yo que son estos seres, estos personajes que andan ahí? Yo le voy a dar mi versión de lo que yo pienso. Creo que son, primero que nada, seres inteligentes. También creo que son seres que no se dejan ver y viven a una velocidad muy distinta a la nuestra. De hecho, corren a velocidades muy impresionantes que el ojo humano no los detecta. También creo que no quieren ser vistos por los hombres, por lo tanto se arrancan, huyen de la vista humana. Tuve la suerte de, con la tecnología, poder captarlos, o si no, en realidad no hubiese tenido la seguridad ni la confirmación de muchas de las cosas que viví. Ahora, yo pienso, después de todo el relato que le hice, aparte de también una entrevista que tuve de una vecina ahí, que les comenté en este relato, yo pienso que que después de haber también investigado acerca de seres extraños aquí en la Tierra, y no hace tantos años que en algún momento se habló de un animal que le pusieron como sobrenombre chupacabra, creo que ese no es el animal que anda ahí, o los animales que andan ahí, ya que ese animal tomaba a las presas, les sacaba la sangre y dejaba los cuerpos allí. Yo no detecté ningún cuerpo en ninguna parte. E inclusive en los lugares donde encontré los charcos de sangre, no había cuerpo, ni tampoco vestigio de que cayó un cuerpo, ni que se marcó el cuerpo en el suelo de algún animal, nada. Simplemente lo tomó y se lo llevó. Por lo tanto, este animal se lleva los cuerpos que caza. ¿A dónde? No lo sé. No logré llegar a encontrarme con algún resto de algún cuerpo de algún animal que estuviera comiendo ese ser o esos seres que están ahí. Por lo tanto, yo, si me preguntan qué podría ser y yo dar mi opinión, creo que podría ser que estos seres son animales dejados por seres que no son de esta Tierra, que son de otra galaxia, que vienen de otras velocidades, de otras instancias, y pueden ser como un animal de prueba que dejaron acá para ver caso ellos se podían reproducir, caso se podían alimentar y caso podían subsistir en el aire por las infecciones, por los virus, por las bacterias, por todo. Es posible que sea como una prueba de animales que no son de este planeta. Se lo digo de esa manera para que suene real de lo que yo he vivido en realidad, de la experiencia que yo he vivido. Un animal que corre a velocidades extraordinarias, un animal que planea, como las ardillas, que tiene una envergadura aproximadamente de 2 metros de alto, un animal que se esconde, que vive en cuevas, etc. No me queda otra opinión más que pensar que podría ser un animal de prueba que dejaron seres que no son de este planeta. Eso.